noches y bienvenidos a un programa más de Perspectivas. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Belén, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ya es miércoles, estamos a la mitad de semana. Y bueno, un día de marchas en la zona metropolitana de Guadalajara. Hoy distintos colectivos marcharon en el centro de la ciudad por el asunto de Oaxaca, Belén. Y yo creo que valdría la pregunta, antes de comenzar con nuestro tema del día, muy tarde, o por qué tan tarde la mesa de diálogo, ¿no? Con la gente después de 6 muertos, la gente dice que son 11. Creo que la paz y la tranquilidad que necesitan los mexicanos llega muy tarde, ¿no? En boca de Aurelio Nuño. Y además con mensajes no necesariamente de paz, Enrique, lo veíamos un día después, 2 días después de este enfrentamiento, cómo llega la policía a detener a familiares de las víctimas que estaban en pleno sepelio, llegan, los detienen con lujo de violencia, las fotografías ahí están, los medios así lo han consignado. Me parece que también poca sensibilidad en medio de un ambiente que requiere precisamente eso, sensibilidad, enfriar un poco los ánimos y sentarse a un diálogo civilizado, que me parece que es lo que no ha existido. Sí, yo creo que el diálogo tuvo que haber sido el primer paso antes de pensar en utilizar la violencia o la represión. Creo que tenía que ser el diálogo. Siento que del diálogo se va a poder sacar poco, pero al menos va a ser una oportunidad para que tanto el gobierno federal como la CENTE coloquen sus temas sobre la mesa, que sean sensatos, ¿no? Claro. Porque al final ni la CENTE debe estar defendiendo sus prebendas, sus, digamos, vínculos históricos con la educación en estos estados, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, donde sacan prebendas históricas, ¿no? Pero tampoco que el gobierno federal tendría que entender que es o una reforma federal educativa o nada más, ¿no? Entonces creo que los dos tienen que ceder en este tema, ¿no? Totalmente, los maestros se han pues solidarizado con estas manifestaciones, muchos de ellos, incluso el día de ayer, varios fueron a trabajar vestidos de negro. En fin, ha habido movilizaciones interesantes en torno a este tema y otra movilización interesante, la de los médicos, Enrique, que también fue hoy una de las marchas importantes. Sí. Estamos hablando de pues prácticamente que son 16 estados, ¿no? Donde hay movilizaciones. Hablaban de más de 80 ciudades. 80 ciudades, pero hasta donde tengo entendido 16 estados donde hay movilizaciones. Entonces, bueno, la calle muy agitada, ¿no? En nuestro país. Totalmente. Pero bueno, y el transporte público, que por cierto, más adelante estaremos hablando de transporte público con la Contralora que nos va a acompañar a propósito, pues, de esta auditoría que realizarán a la empresa Sistecosome y, bueno, del trabajo que lleva elaborado hasta este primer mes y medio de trabajo al frente de la Contraloría. Pero, Enrique, vamos a empezar con un tema que en lo particular creo que nos apasiona, el fútbol, pero visto desde otra perspectiva. Nos preocupaba, Enrique, hace algunos días, al inicio casi de la Eurocopa, esta serie de movilizaciones, hablando de violencia otra vez, de enfrentamientos, de encono, un fenómeno que habíamos visto dentro de los estadios, pero no fuera de los estadios, y que en lo particular me llamó mucho la atención que no fuera solamente un equipo o los simpatizantes de un equipo, sino que poco a poco se fueron sumando el resto de las aficiones hasta que prácticamente las calles de Europa, o específicamente de Francia, que es sede de la Eurocopa, pues se convirtieron en campos de batalla. Sí, mira, Belén, yo creo que hay que partir de una premisa que creo que de pronto se abandona en el debate, que es que el fútbol es al final una actividad social. Y al ser una actividad social, pues conlleva las virtudes y los vicios que tienen que ver con esa sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que el que quiere desligar fútbol y política, desde mi punto de vista, es que no entiende nada, ¿eh? O sea, históricamente el fútbol y otros deportes, pero sobre todo el fútbol porque es el deporte más masivo del mundo, siempre ha conllevado o ha tenido un vínculo indisoluble con la política y por lo tanto, yo diría, con manifestaciones violentas, porque la política muchas veces conlleva también manifestaciones violentas. Y creo que esto ha quedado claro, si bien se nos dijo en algún momento, Belén, que tras la caída de la Unión Soviética, el muro de Berlín, 1989, 1991, pues la violencia iba a disminuir de alguna forma porque la rivalidad ideológica no era tan grande. Pues mira, al menos si vemos una de las primeras gráficas, Belén, nos daremos cuenta que en realidad esta idea de que hay una disminución de la violencia, pues prácticamente no existe. Es decir, en 1990 se registraron 16 enfrentamientos violentos adentro y afuera de los campos de fútbol. En 2016, hasta el día de hoy, hasta el momento en el que estamos, van 41. Y ha habido ascensos muy importantes, como el caso de 2012, cuando hubo también Eurocopa. La Eurocopa suele ser más violenta porque en Europa, y diría también en América del Sur, pero sobre todo en Europa, el fútbol y la política están muy vinculados. Y si te fijas, prácticamente vamos a ver un aumento
con relación a 2014, donde hubo 47, pero en 2016 estamos en junio y ya está muy cerca de la cifra, ¿no? A la mitad del año. Y, Enrique, algunas de las causas que se pudieran leer en medio de estos conflictos, pues es la radicalización de los aficionados. Cada vez el fútbol también se radicaliza más. Mira, de entrada, Belén, por varias cosas. Radicalización porque ya hay pocos espacios sociales en los que se pueda mostrar la identidad con tanta fuerza como es el fútbol. Es decir, antes pues existían rivalidades políticas muy claras, irreconciliables. Ahora los clubs, digamos, de fútbol en todo el mundo han alimentado dentro de su seno, incluso yo te diría que han fomentado económicamente grupos radicales que se forman, bueno, en Sudamérica les dicen barras bravas, aquí también se importó el nombre de barras, sí. En Inglaterra en su momento se le llamó hooligans, tienen distintos nombres también, por ejemplo en España que se les llaman ultras, es decir, tienen distintos nombres, pero los clubes han promovido esta radicalización de los aficionados y si podemos volver para contemplar las causas, la otra es la politización. La politización del fútbol es un tema tremendo. Existe, digamos que hay países en donde este tema es mucho más, digamos, mucho más claro, ¿no? Por ejemplo, por decirte un caso, ¿no? El caso de España. En el caso de España es clarísimo el vínculo, por ejemplo, históricamente el Real Madrid está, digamos, más vinculado, por ejemplo, un club histórico, más vinculado a la derecha, por ejemplo, el Atlético de Bilbao al nacionalismo vasco, es decir, que siempre ha existido, por ejemplo, Italia, la Lazio, que es un equipo de la capital italiana, de Roma, es un partido que heredó mucho de lo que tiene que ver con el fascismo italiano. El Livorno es el equipo comunista histórico, es decir, ha habido ese vínculo muy claro, ¿no? El tercer punto, el modelo de negocios. ¿Por qué digo el modelo de negocios, Belén? Porque al final lo que buscan los clubes es radicalizar al aficionado para que consuma mucho y que piense que la vida entera le lleva consumir una camiseta, ir a un estadio o gastar lo que tengan que gastar para estar con su equipo. Entonces es un modelo de negocios que han implementado los clubes para decirte, a ver, sin ti no valemos nada y por lo tanto el aficionado se siente como que es el jugador número 12, claro, ¿no? Entonces creo que ese modelo de negocio sí ha llevado a que el aficionado consuma todavía más y se radicalice más. Y aquí tendríamos que incluir el tema de las apuestas, Enrique, que es todo un tema también, ¿no? Y bueno, las nuevas tecnologías que por supuesto hacen, digamos, este debate mucho más claro. Y el quinto punto que diría yo que es la polarización ideológica. La polarización ideológica tiene que ver con entender o pensar que en el fútbol se juegan más cosas que solamente la pelota. Se juega, por ejemplo, si juegan mañana México-Estados Unidos, por ejemplo, que es un caso clave, está el nacionalismo ahí y es una polarización muy clara que va más allá del resultado del partido. Es decir, se politiza y nosotros como aficionados mexicanos pensamos que ahí nos estamos jugando casi la dignidad del país. Pues decimos, es que nos pueden ganar en básquetbol, en béisbol, pero en fútbol nunca nos pueden ganar, ¿no? Es un asunto que tiene que ver con el nacionalismo. Sin embargo, Belén, hay países que han logrado, digamos, atacar este problema de la violencia del fútbol. Yo pondría al menos, y ahorita los comentamos, 3 países que creo que 3, digamos, conjunto de países. Uno, Reino Unido, y en el caso de los hooligans, sobre todo con tecnología, e impidiendo que los fanáticos entren a los estadios, los radicales. Claro. Es decir, están boletinados, tienen perfectamente sus identidades y cada que llegan a comprar un boleto o cada que una cámara los ve cerca de los estadios, llega la policía y los arresta. Los países del norte de Europa que lo erradicaron, porque aparte en los países escandinavos los equipos de fútbol están muy vinculados al movimiento neonazi. Entonces lograron erradicar, digamos, de fondo este problema. El fútbol colombiano lo logró después del asunto de Escobar, del futbolista, que fue dramático, que lo asesinaron. Totalmente. Y el caso de Portugal. De terrorismo, ¿no? Aparte. De terrorismo, ¿no? Estos son algunos casos que tienen que ver, sobre todo, Belén, con tecnología y con utilizar, digamos, todos los elementos que tiene el Estado para combatir, ojo, no a los aficionados, a los radicales que utilizan el fútbol para cometer violencia. Claro, y tenemos pues casos en los que este éxito pues ha sido nulo, donde a pesar de los intentos pues no se ha podido controlar a estos grupos radicales, ¿no? España y su creciente politización, como ya lo mencionabas. El caso de Brasil, bueno, de Argentina, que ha sido una afición siempre como bastante intensa, ¿no? Ya lo decíamos antes de entrar al aire, Enrique, al final de cuentas las aficiones, sí, los equipos de fútbol reflejan en parte de lo que es su país. Y sí, bueno, pues México ni qué decir, ¿no? Con estas barras también altamente violentas al interior de los estados. Bueno, en el caso de España está clarísimo porque aparte incluso en la temporada que acaba de terminar hubo el asesinato de 2 aficionados
del Deportivo La Coruña, de un equipo gallego, por aficionados del Atlético de Madrid, del Frente Atlético, que es, digamos, como los ultras o los radicales del Atlético de Madrid. Ha habido muchos conatos de violencia y el fútbol cada vez más está impregnado por ideologías políticas de todo tipo, ¿no? Prácticamente todos los equipos tienen una reivindicación política e ideológica que han hecho muy complicado combatir la violencia. Y te digo, ha habido muertes en el último año, ¿no? Aficionados que han muerto, como estos dos aficionados del Deportivo de La Coruña. En el caso de Brasil, creo que se ha vinculado mucho también a ciertas manifestaciones políticas y ha sido utilizado por algunos partidos políticos para lucrar con el descontento y utilizar el fútbol como un mensaje político, ¿no? En el caso de Argentina es más grave, Belén, porque los fanáticos o los hinchas, como les dicen, o las barras bravas, se adueñaron de los clubes, que es todavía peor. O sea, llegó un momento en el cual los que mandaban ahí, los que despedían a los entrenadores, los que hacían las contrataciones, no eran los directivos ni los presidentes, eran los barras bravas que hacían lo que sea para amedrentar a los directivos y amedrentar a los presidentes. Y en México hemos visto una degradación clarísima. Antes en México era muy fácil ir con tu familia al partido, ir incluso a un clásico, un Chivas América, un Chivas Atlas, y ahora es muy complicado porque sabes que puede haber conatos de violencia. Claramente se ha degradado en el caso mexicano, ¿no? Un espectáculo familiar que se extraña, por supuesto, muchísimo en nuestro país. Y Enrique, tendríamos que sumar otro factor y que de alguna manera ya lo hemos abordado en medio de estas causas, pero el escandaloso caso de corrupción al interior de la FIFA, ¿no? Cómo esta pérdida de valores al interior precisamente de un deporte tan noble como el fútbol, pues casi lo está aniquilando, porque ya hablamos de presuntas compras de sedes y ahí también otra vez el factor político, otra vez el factor de los intereses entre los diferentes países. Decían, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, que se había detectado que Qatar había ganado la sede comprándola precisamente, y que en respuesta a ello Estados Unidos había lanzado pues este buscapiés para empezar a indagar casos de corrupción al interior de la FIFA. En fin, el fútbol que ha salido más allá de las canchas es un fenómeno que tiene que ver con muchísimas aristas, y por eso empezaba diciendo, desligar al fútbol de la política es no entender nada, ¿no? De entrada. Exacto. Y bueno, antes de irnos, Belén, el viernes, bueno, empieza mañana la votación del Reino Unido para ver si permanece o no en la Unión Europea. ¿Cómo nos impacta eso? Si Reino Unido se sale de la Unión Europea, no crea que tiene que ver con un asunto muy lejano, puede ser que el dólar amanezca a 22, 23 pesos, de golpe. Fíjate que es un fenómeno que vamos a analizar más adelante, porque hay que recordar también que estrictamente Gran Bretaña no está dentro de la zona euro, como tal. O sea, ellos tienen su propia moneda. Pero el asunto es que cuando hay ciertas turbulencias en el sistema financiero, los que invierten en países menos seguros como el nuestro terminan sacando sus recursos y llevando a lo que ellos llaman monedas refugio, que son sobre todo el euro, la libra y el dólar. Y lo invierten ahí, entonces perdemos fuerza y por lo tanto el dólar se va a las nubes. Totalmente. Y algo que no se nos debe de ir para seguir con los temas internacionales, Colombia comienza, su proceso de paz, y creo que es una excelente noticia después de un conflicto de prácticamente 50 años entre las FARC y el Estado colombiano. Temas que ya tendremos oportunidad de abordar a detalle. Vamos a la pausa porque hay otros asuntos que también queremos discutir esta noche aquí en Perspectivas. El proyecto Yolcan ha sido uno de los más polémicos en los últimos años. Con el objetivo de edificar en el Cerro de la Reina un centro internacional de artesanía, Yolcan se colocó al centro de un debate que, por un lado, hablaba de inversiones para Tonalá de un monto de 345 millones de pesos, pero por el otro, vecinos y activistas pedían la suspensión del proyecto por violar derechos ambientales e históricos de los pobladores. Así, se debatió el proyecto por poco más de 18 meses, hasta mayo de este año, cuando los gobiernos estatal y municipal acordaron suspender el proyecto y buscar otras alternativas. ¿Realmente podemos decir que el proyecto está suspendido? Para responder esta pregunta, platicamos esta noche con integrantes del Comité de Defensa del Cerro de la Reina. Sergio Morales, del colectivo, Defendamos el Cerro de la Reina, gracias por estar aquí. Al contrario, Enrique, Belén. Bienvenido, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Ahorita le entramos al tema de Yolcan y el Cerro de la Reina, Sergio, pero nos gustaría que nos platicaras primero, tú estuviste en la manifestación de los maestros ahorita hace algunos minutos, que nos platiques qué se vivió, qué se decía y cómo era el ambiente de la manifestación. Sí. Pues antes que nada, Enrique, Belén, creo que se volcó prácticamente el pueblo de Jalisco,
porque venían de varios municipios de nuestro estado, y yo pienso que fue una asistencia aproximadamente de 3,000 o 4,000 personas, ¿sí?, que marcharon de diferentes puntos. El principal fue de la Plaza Liberación, Sí. y marchamos a lo que sería la Procuraduría del Estado de Jalisco, Ok. ¿sí?, la Procuraduría General. Ahí, bueno, hubo... ¿La sede cuál? ¿La de la La calzada? del 6 de septiembre. Ah, ya, La del 6 de Y septiembre. casi La Paz, ¿no? Y La Paz. Y La Paz, y La cierto, Paz, cierto, cierto. exactamente. Entonces, ahí pues se vivió una efervescencia pues, de repudio total, ¿no?, a Enrique Peña Nieto, ¿no?, a lo que es la reforma pues, educativa. Ahí los compañeros del Frente Magisterial de Jalisco, sí, pues, hicieron sus manifestaciones en contra de esta, así como de las muertes que se causó pues, ahí en Nochistlán, precisamente por la Policía Federal. Y pues yo creo que la gente, sobre todo los maestros, están cansados de que durante todo este tiempo, después de aprobada la reforma educativa, están viviendo una serie de hostigamientos, ¿no?, muy fuertes, y sobre todo pues, lo que es Oaxaca y todo el sur de nuestro estado, ¿no? Entonces fue la manifestación, y luego nuevamente regresó de ahí de la Procuraduría a lo que sería la Plaza Liberación, ¿no? O sea que todavía quedaba mucha energía, ¿no?, por dar, ¿sí? Y creo que en general pues no hubo ningún acontecimiento negativo, ¿no? Pero fueron, digamos, las principales demandas, el no a la reforma laboral, no a que regresen pues a los maestros que les adeudan pues su salario aquí en el estado de Jalisco, un compromiso que precisamente tiene Aristóteles Sandoval, ¿no?, porque él comentaba que salario dado, trabajo pues dado, o sea, que se les iba a otorgar. Sin embargo, no ha sido así. Sergio, y bueno, más allá de las muertes que creo que todos condenamos, no he escuchado a alguien que nadie lo pueda condenar, pero ¿cuál es la petición directa en términos de la reforma educativa? ¿Derogarla toda? ¿Esa es la idea? Pues es una de las peticiones, aunque lo ha declarado el mismo secretario federal, ¿sí?, que no se tocaría el tema de la reforma, pero yo creo que no ir a tocar el tema de la reforma educativa, creo que simplemente pues no creo que valga la pena sentarse. Yo lo pienso así, digamos, tanto como activista, ¿no?, así como apoyo pues a los maestros. Pero yo creo que un punto nodal es precisamente la reforma, o sea, educativa, es cambiar pues todo este aspecto acerca de los exámenes, ¿no?, que les están diciendo pues en muchos forzadamente, ¿no?, otros veladamente, ¿no? Pero yo creo que ese sería el punto principal de la derogación de varios pues, puntos de la reforma educativa. Claro, muy brevemente. Desde mi punto de vista. Sí, muy brevemente, ya para entrar al tema de Yolcan. Sí. ¿Quiénes participaron en esta marcha? ¿Son maestros que pertenecen a la CENTE o son profesores de todo el estado de Jalisco? Se lo pregunto porque desde fuera pareciera ser que este es un conflicto estrictamente entre la CENTE y el gobierno federal, pero estamos hablando de miles y miles de profesores que también de alguna manera están siendo afectados, no queremos decir si a favor o no, por esta reforma educativa, ¿no? Sí. Bueno, obviamente uno de los frentes pues, es el Frente Magisterial del Estado de Jalisco, precisamente están los compañeros de la CENTE, ¿no? Pero yo creo que aquí, mira, en la marcha hubo gente del ITESO, de la Universidad de Guadalajara, obviamente la población civil, ¿no?, activistas sociales. Pudimos ver ahí hasta reporteros, ¿no?, periodistas, ¿no?, que no iban a cubrir la nota, pero sí iban a apoyar la manifestación. ¿no? A reprobar los asesinatos, seguramente. Así es, sobre todo de un periodista que fue asesinado, ¿verdad?, arteramente durante las manifestaciones. Que todavía no sabemos quién, ¿no? Sí, o sea, qué bando fue, ¿no? También el que asesinó al periodista, ¿no? Sergio, en el caso del Cerro de la Reina, este asunto, yo diría que es como una especie de montaña rusa, ¿no? Como vuelcos para todos lados. El compromiso, o lo último que sabemos que hicieron en mayo, tanto el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, como el gobernador del estado, fue adiós al proyecto, en el Cerro de la Reina en particular. ¿Tú crees esa promesa primero? Y segundo, ¿por qué crees que dieron reversa al proyecto? Sí, bueno, efectivamente, como lo mencionas, Enrique, Belén, fue el 9 de mayo cuando ellos dijeron que el proyecto se cancelaba. Sí. Precisamente, solamente estaba ahí Miguel Castro, estaba Sergio Chávez, estaba Magdalena Ruiz, alguien que venía en representación de la Secretaría de Cultura. Dicen, el proyecto de Yolcan se cancela,
Eso fue aproximadamente a las 10:30 de la mañana en rueda de prensa, en la cual estuvimos ahí la gente de Tonalá, de activistas de Defendamos el Cerro de la Reina, pero por otro lado, a las 11:20, cerca de las 12, los abogados del municipio de Tonalá se asentaban en el 6º juzgado, que es donde se está llevando el amparo, promoviendo una revisión pues, en contra de la suspensión, ¿no? De la suspensión definitiva. Son dos señales. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que es un doble discurso, es simplemente decir, cancelamos el proyecto, pero en el juzgado lo estamos atacando para que se venga abajo la suspensión definitiva, ¿no? Y definitivamente yo creo que los tonaltecas no lo creemos, ¿sí? No lo creemos que estén diciendo la verdad, ¿no? El proyecto continúa, ¿sí? Si bien el discurso es una cosa, pero en los hechos, que es en el juzgado donde se está llevando el litigio, es otra, ¿no? Porque siguen interponiendo pruebas, supuestas pruebas, pues, para que se dé abajo la suspensión definitiva. ¿Ustedes creen que va a regresar eventualmente el proyecto? Sí. ¿Sigue siendo una amenaza? Exactamente, ¿no? Una amenaza para lo que son los derechos humanos de los tonaltecas, ¿no? Porque precisamente cuando fue la admisión del amparo, que fue el 17 de febrero de este año, admitido en el 6º juzgado, precisamente por la cual fue admitida es porque se violentaban los derechos humanos de los tonaltecas, ¿no? Que están inscritos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también en muchos decretos pues, internacionales, ¿no? Claro, ahora entiendo el escepticismo, Sergio, porque ha habido otros proyectos que en su momento el gobernador se comprometió a no hacer, como por ejemplo Temacapulín, que es el más conocido, ¿no? Que bueno, hasta un tuit previo antes de ser gobernador, de no vamos a inundar, y después dio marcha atrás, y bueno, digamos que la Comisión Nacional del Agua medio le dobló las manos en ese tema. Pero al final, Sergio, pues el compromiso del alcalde está claro, el compromiso del gobierno del Estado está claro, y todo parece indicar que si no hay obras, si no se está moviendo nada, es porque pues no va el proyecto para adelante, ¿no? Sí, bueno, no se puede hacer nada porque precisamente está la suspensión definitiva, ¿no? Okay. Y precisamente la suspensión definitiva dice que no se puede tocar el Cerro de la Reina mientras continúe pues el juicio de amparo, ¿no? Ok, entonces mientras esa suspensión está, no pueden tocar el territorio, digamos, todo lo que sería el Cerro de la Reina, en el cual se había dicho que se iba a realizar este proyecto. Ahora entiendo, Sergio, que su lucha tiene que ver con el Cerro de la Reina en particular, pero si se traslada el centro Yolcan a otro espacio donde no hay afectaciones a sitios históricos ni a sitios ambientales, ¿estarían de acuerdo en un proyecto de esta envergadura? Sí, claro, o sea, de hecho, los hemos dicho muy claramente en alguna ocasión que estuvimos reunidos con Sergio Chávez, ¿sí? Que el proyecto Yolcan se realizara en otros espacios. Tonalá tiene otros lugares hermosísimos y otros espacios, incluso dentro de lo que es el centro de Tonalá, que están desaprovechados totalmente. Entonces, nuestra lucha es porque no se realice ahí el proyecto Yolcan en el Cerro de la Reina, ¿no? Obviamente que también lucharemos si se quiere afectar otros espacios ecológicos pues del mismo Tonalá, ¿no? Pero la lucha principal es por ese motivo y de hecho hemos dado opciones a Sergio Chávez, que a un principio decía que no les dábamos ninguna opción donde se realizara este proyecto. Lo último que sé es que 2 de esos lugares se desecharon, pero estaba en estudio un último, pero ya no hubo nada más pues que era un espacio más céntrico, ¿no? Así es. Más céntrico de Tonalá. Que de hecho eso justamente le quería preguntar, si ya se hablaba de un espacio alterno, pero de manera seria, ¿no? Para que se estuviera estudiando para el traslado del proyecto, porque al final de cuentas estamos hablando de una inversión importante y estamos hablando también de la generación de empleos que vendría pues a favorecer al pueblo tonalteca, ¿no? Sí. Sí, lo último que se habló por el mismo Aristóteles Sandoval, habló de 700 millones de pesos de una inversión, ¿sí? Y sin embargo, los tonaltecas no lo vieron así, pues como para una cuestión que les beneficiaría, ¿no? Ahorita, por ejemplo, vemos esta obra faraónica de la remodelación de lo que sería la avenida Tonaltecas, y es un desastre total, o sea, se llevaron comercios, árboles, más de 150 árboles derribaron,
Entonces, desde ahí tú ves que no les importa ni a Magdalena Y fue anunciada Ruiz. como, bueno, aquí el alcalde de Tonalá nos dijo que iba a ser la nueva Chapultepec, ¿no? Así nos dijo. La gran obra casi. Tal vez porque quedan pocos árboles en Chapultepec, ¿no? Tal vez por eso. Así es. Pero ahorita yo creo hay pérdidas entre los mismos comerciantes establecidos del tianguis por casi el 90% de sus ingresos. En 30 segundos, Sergio, porque se nos acabó el tiempo, ¿cómo proteger al Cerro de la Reina de forma estructural? Es decir, ya no porque ustedes lo defiendan o porque tengan que ir a tribunales. ¿Cómo hacerlo para que este tipo de proyectos ya no amenacen una reserva ecológica tan importante como el cerro? Bueno, pues yo creo que uno de los puntos por los cuales se está luchando es que hay una declaratoria, ¿verdad?, de intocable, pues el Cerro de la Reina, y que finalmente hacia allá vamos, pues, ¿no?, a que se declare un patrimonio cultural, ambiental, el Cerro de la Reina, y que ese sería, digamos, porque si no, si este gobierno, o sea, finalmente no puede contra esta suspensión, pues, definitiva, que ha estado muy puntual, pues, en todos estos asuntos en el juzgado, ¿sí? Pero si no se declara, o sea, el siguiente gobierno puede venir con otro proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería el punto. ¿Y eso lo hace el Congreso? Eso lo podría hacer ¿el Congreso o el gobierno del Estado? El gobierno del Estado podría declararlo, pero mira, sucede como la primavera. La primavera, por ejemplo, está ahí como patrimonio, pues, protegida, pero sin embargo hay estudios, exactamente, este asunto, pues, de los cursos de los hidrocarburos, ¿no?, que está amenazando ahí con otros proyectos, ¿no?, que le darían al traste, aunque esté, digamos, protegido. ¿No? Sergio, gracias. No, al contrario, Enrique, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos al corte y platicamos con la Contralora. María Teresa Brito Serrano es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara. Cuenta con una carrera profesional de más de 25 años de servicio en la administración pública, trabajando de manera constante a nivel estatal y municipal en áreas enfocadas a la coordinación, administración y el uso eficiente de recursos económicos, entre otras funciones. Ha sido distinguida con el reconocimiento Ignacio L. Vallarta por su trayectoria en la docencia. En el ámbito de la función pública ha desempeñado diversos cargos, como la secretaria particular del presidente municipal de Zapopan en 1994, asesor jurídico de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado en 1998 y directora general administrativa de la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco del 2001 al 2006. En 2009, su trabajo como secretaria general del Ayuntamiento de Zapopan le valió el reconocimiento del Consejo Ciudadano de Transparencia del municipio como la mejor funcionaria pública de la administración. Y el pasado 26 de abril, el Pleno del Congreso de Jalisco decidió con 38 votos a favor elegirla como Contralora Estatal. ¿A qué retos se ha enfrentado desde entonces? Esta noche nos acompaña en el foro María Teresa Brito Serrano. Contralora, muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. No, yo les agradezco a ustedes. Buenas noches. Contralora, ¿por qué no empezamos con un tema que casi no hemos discutido en este espacio, que es el 3 de 3? Bueno, lo hemos discutido la última semana muchísimo, pero es importante saber la opinión de la Contralora en este tema. Claro. Primero, que nos diga qué temas cambiarían por lo que está aprobando en la Ciudad de México. Y segundo, si usted se siente conforme o satisfecha con el ejercicio voluntario que hizo el Gabinete Estatal. Mire, déjeme comentarle. Ustedes se refieren, cuando hablamos de 3 de 3, estamos hablando de una situación todavía mucho más amplia que empieza con una reforma a la Constitución Federal. Sí. Y esto se deriva en lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción, que se trabajó de una manera muy dedicada, muy meticulosa, tanto en el Senado como en el Congreso, y que está en ese tránsito. El aprobar el Sistema Nacional Anticorrupción habrá de autorizar también 7 leyes secundarias y que hacen una transformación integral. De 800 artículos, ¿no? Ahí dentro va la ley de responsabilidades administrativa. Y en esta se habla de lo que ustedes refieren, la llamada ley 3 de 3, que es la ley de responsabilidad, la ley general de responsabilidades para los servidores públicos. Cuando este proceso inicia y se busca a través de esta iniciativa ciudadana, porque así inició como iniciativa ciudadana el señor gobernador del estado, aquí en Jalisco, decide, invita al gabinete, esto de manera voluntaria, y todos aceptan la invitación a presentar la ley, digamos así, 3 de 3. ¿No? Sí. Declaración patrimonial, lo que es la fiscal, conflicto de intereses, y todos lo hacen, y entonces se publica en Transparencia Mexicana. Y ahora, por cierto, y de esto estábamos platicando,
en un evento por demás emblemático en el Congreso del Estado, en donde todos se suman dentro de lo que va a ser un foro y se suman al propósito de abonar y socializar lo que va a ser el programa estatal anticorrupción, ir adelantando en el tema. El gobernador frente al micrófono confirma esto que fue de manera voluntaria, como ya lo dije, dice, quede como quede en Jalisco se establece. Y eso ya lo hemos ido trabajando el Instituto de Transparencia, Cintia Cantero, que es su titular, y la Contraloría del Estado, y bueno, en consecuencia vamos a actuar. Sí. Es decir, que en Jalisco podría ser obligatoria esta declaración 3 de 3 así para es, todos los funcionarios. Así es. Fue una buena señal que el gabinete del señor gobernador lo presentó inmediatamente. El gobernador lo dijo ahora, los ciudadanos tienen que conocer a los servidores públicos, conocer cuál es el seguimiento de su patrimonio y si éste va de acuerdo a sus percepciones. Esto es de lo más natural y de lo más sano. Oiga, Contralora, pero ¿a qué ley van a atender los funcionarios estatales? ¿A la que se propuso originalmente o a la que finalmente quedó aprobada? Porque cuando el gobernador dice en Jalisco va completa, entiendo en lo personal que se refiere a la ley original, a la iniciativa que no quedó aprobada. Sí, mire, independientemente de eso y si atendemos al tema legal, en los términos del artículo 40 constitucional, nosotros dependemos de una ley fundamental. Aquello va a quedar aprobado en los términos que queden. Las entidades federativas tienen su control interno, su gobierno interno. Mientras no excedan lo que marca la Constitución, entonces ellos irán adaptándose, adecuándose a la naturaleza del propio Estado y así van a actuar en consecuencia. Nosotros tendremos que hacer reformas bajo ese paraguas de la Constitución Federal, ahora en la Constitución local, que ya hay una propuesta en el Congreso del Estado, para crear una serie de figuras, de modelos operativos. Tenemos que firmar un acuerdo de coordinación interinstitucional para empezar a establecer los lineamientos que aterricen en el Estado de Jalisco y sin excedernos de lo que establece la ley fundamental, todo lo que tiene que ver ya entonces con el sistema estatal anticorrupción. Tenemos también que definir en ese contexto las reformas a la Constitución local y a las leyes que establezcan un comité coordinador, un consejo ciudadano y también un secretariado ejecutivo, porque son figuras que vienen de lo nacional. Y entonces, para darle cabida a 3 de 3 en nuestra ley de responsabilidades, tenemos que adecuarla, insisto, se habla de 3 conceptos, bajo la manera en que los establezcamos, los preservamos, son esos 3 conceptos, y entonces ya se vuelven de carácter obligatorio. Dice el gobernador y lo dijo desde antes, suceda lo que suceda, aquí se va a dar. Está sucediendo en ese sentido y va a ser obligatorio para las entidades y entonces vamos a adecuar las leyes. Y dijo máxima publicidad. Y dijo máxima publicidad. A ver si se cumple, porque después dicen una cosa y después cuando van a legislar sale otra. Mire, y todos entendemos que ser transparente no necesariamente es no ser corruptos. Sí. Hay que embonar ambas cosas. La información que tú subes, que sea comprobada en el ejercicio diario. Porque entonces son números fríos que no comulgan, no empatan con tu actuar, ¿verdad? Entonces estamos trabajando en consecuencia. Y le repito la primera pregunta en el asunto de si está satisfecha con el formato que se utilizó en su momento, digamos, con las declaraciones, porque hubo mucha especulación. Claro. Y se dijo, bueno, pues al parecer todos son pobres o tienen esposas muy ricas. Es decir, generó más dudas que certezas ese ejercicio. Habría que reflexionarlo, ¿no? Sí, habría que reflexionarlo, pero no lo tome de manera individual, no lo tomen de manera individual. Eso no te dice al 100, en definitiva, que un servidor está cumpliendo con su función. Sí. Pero bien que abona. Hay más información, claro. Yo entiendo cuando genera suspicacias y dicen, bueno, ¿y cómo que no tiene dinero? No tiene coche. ¿Y cómo que no tiene automóvil? ¿Y qué hizo con el dinero en tantos años de ejercicio profesional? A mí no me gustaría entrar al terreno de desdibujar al ser humano. Sí. Yo ciudadano, tengo el tema de 3 de 3 y lo ligo a la eficiencia del servidor, a su conducta frente al órgano el cual le toca dirigir. Todo eso va embonado y es entonces cuando ya hago genero una percepción de ese servidor público y entonces yo como ciudadano le doy una calificación. Este solo es un factor que abona. Sí, de acuerdo. Y es bueno. Todo lo que sume ayuda en temas de transparencia y de clara rendición de cuentas. Y es más información, y si el ciudadano tiene más información se puede hacer un mejor criterio. Es lo que dicen ustedes, transparencia. Hay una contralora que sí creo que es una omisión, que varios funcionarios suben su declaración fiscal, la fiscal, y no vienen los datos. Lo que dicen es cumplió con sus impuestos y entonces no lo hacen público. Eso sí es una omisión.
tendría que ser público, ¿no? Mire, dentro de los modelos operativos que estamos platicando, y cuando hablamos del Consejo Ciudadano, ya va a haber la oportunidad de ese Consejo Ciudadano que se va a armar como en México, con 9 personas y que son rotadas de una manera particular que no la conozco, definir el formato, pero va a haber exhortos ciudadanos. Si yo, ciudadano, tengo dudas, tengo inquietudes, puedo acudir ante el Consejo Coordinado y decir: María Teresa Brito, que es Contralora, no me empatan sus cuentas y yo quiero una aclaración pública de María Teresa Brito. Amén. ¿Se fijan cómo vamos caminando hacia esa apertura, hacia esa transparencia? Desde el momento en que ingresamos a la función pública, así hay que abrirse en todos los aspectos. Ahora, Contralora, la forma en que fue aprobada esta ley anticorrupción, Sí. poco a poco los mismos legisladores han ido reconociendo algunos huecos, algunos errores, algunas omisiones. Es normal. Todo esto se puede ajustar, digamos, en leyes estatales y si es así, usted, por ejemplo, ¿cuáles serían algunas de las adecuaciones que haría ya dentro del ámbito estatal? Mire, estamos trabajando en eso. Es una respuesta complicada porque habría que hacer un análisis jurídico. Muchísimo más amplio. Yo estaba checando en la Constitución Federal cuando habla de las recomendaciones no vinculantes, no vinculatorias. Y yo tengo mis dudas en ese sentido y digo, qué bien hubiera sido vinculatoria. Claro. Que dejaran un antecedente. Y luego yo pienso, y estoy hablando a título personal, soy abogada, yo quiero ser respetuosa de ese trabajo legislativo. Estamos platicando en sentido de abonar a ese tema. Luego yo pienso, ¿cómo podremos hacerlo en Jalisco con ese criterio del señor gobernador del gobierno abierto, del gobierno transparente, para generar esa vinculación, para generar esa obligatoriedad en cumplir con las recomendaciones? Habrá que trabajar en ello. Les comentaba que estamos próximos a firmar, así ya lo instruyó el gobernador, un convenio de coordinación interinstitucional. Hay que sentarse todos los que de primera mano vamos a participar, empezar a arrastrar el lápiz y se ocupe el apoyo. Hoy se dio el primer paso con el Congreso del Estado, son los hacedores de leyes, para empezar a arrastrar el lápiz y diseñar, hacer el dibujo del Consejo Estatal Anticorrupción. Me gustó el evento del día de hoy porque la sociedad civil organizada, varios representantes estuvieron. Y hay consensos, ¿no? Hay consensos. Se coordinaron en la Junta de Coordinación Política y fue la presidenta de la Comisión de Responsabilidades del Instituto Político del PAN quien toma la palabra y dice: están invitados todos. Y hubo mucha cordialidad. Y había representantes de la sociedad, porque esto es una iniciativa de la sociedad. Ya le ganaron, Claro. Ya le ganaron con eso. Claro. Contralor, antes de dejar este tema, porque hay muchísimos más que queremos Los platicar, órdenes. el 3 de 3 para iniciativa privada o empresarios, ¿cuál es su posición? Mire, yo entiendo que la corrupción es de ida y vuelta. Si yo cometo un acto de corrupción, hay quien está provocando esa situación. Es una sinergia de irregularidades. ¿no? Claro. De irregularidades. Sin embargo, el artículo y los artículos bien merecen una redacción más afinada. Yo no quiero ver al joven que recibe una beca, que participa, Bueno, es que ya. generando ese tipo de situaciones. Pero las leyes son perfectibles y a todos nos queda claro que una buena redacción va a ayudar mucho en ese tema. El concepto original es bueno. Se trataba de que fueran los ejecutivos, ¿no? Claro, los que cumplieran con claro. esto y no los empleados. Ya lo está diciendo, redacta. redáctalo de esa manera. Exacto. Y vamos a entender que entramos todos Pero al en la final, jugada. si blindas al funcionario público y al sector público, pues de alguna forma blindas que el privado pueda cometer actos de corrupción. Pero hasta cierto nivel, ¿no? Que estén obligados, porque Sí, pero toda el una problema de un empresa- privado es que el privado no toma decisiones sobre dinero público. Al final el que tomó la decisión fue un funcionario público. Ah, el que claro, tiene que bueno, responder sí. por qué le dio Sí, un sí, contrato sí. a un privado es el funcionario. Pero hay un poco una lo que- corresponsabilidad y exacto, correlación. de ida y vuelta. Y esa No sé, la tienes yo que tengo mis reconocer. dudas, y créeme que soy como empresarios, pero Bien. tengo mis dudas con este tema. Y se vale. Bueno, se podemos vale. regresar con el tema, vamos a la corte, pausa. corte.
En días pasados, el gobernador del estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, ordenó que se realizara una auditoría para analizar a todos los organismos públicos descentralizados, y entre ellos está el Cistecosome. Dichos organismos deben ser viables financiera y administrativamente para tomar decisiones sobre la posible disolución o extinción, como es el caso de este organismo de transporte público, pues reconoció que este organismo enfrenta una situación complicada y el objetivo es que sea autosustentable y no una carga. ¿Será necesario un reordenamiento administrativo en este organismo o es más viable su desaparición? ¿Se realizarán más auditorías a otros organismos públicos descentralizados? Bueno, ya estamos de regreso esta noche en Perspectivas, una charla por demás interesante con la Contralora de Jalisco, además, pues casi recién llegada, Contralora, mes y medio aproximadamente. Sí, gracias por la invitación. Y lo decíamos, ¿cuántos casos sobre la mesa? Y una vez que nos diga cuántos casos, quisiéramos referirnos particularmente a este que ha sido uno de los más recientes, el Cistecosome. Sí, mire, déjeme platicarle. Cuando yo llego a la Contraloría, lo primero es analizar cómo estamos en casa, eso es importante, dejando a un lado la gran trayectoria y el trabajo que entregó a las instituciones don Juan José Bañuelos Guardado. Eso es punto y aparte, ahora la responsable soy yo. Y me doy cuenta, en el tema de los descentralizados, particularmente, que tenemos auditorías abiertas desde el 2013. Esto no es sano. No es sano que dejemos observaciones sin solventar. 2013, 2014, 2015, y de auditorías, de actos de auditoría en los descentralizados desde esa fecha, que yo tengo señalados como 183, 139 seguían en proceso. En términos muy sencillos, ¿qué significa eso? Eso para significa, que la gente lo entienda. Para que la gente lo entienda, eso significa que cuando se estaba auditando a un organismo descentralizado y se le corre traslado con las observaciones, lo que se encontró en una auditoría, no contestaban. Ni yo lo requería, ni tú me contestabas. Hijo, bueno, eso es terrible. Y eso le hace perder estatura a la Contraloría. Claro. Y es una falta de responsabilidad, es una sinergia defectuosa entre titular de ese organismo descentralizado, porque estamos hablando de los descentralizados, y lo que es la Contraloría y la dignificación del trabajo de los auditores. Los organismos descentralizados deben entender la personalidad jurídica y el patrimonio propio como el gran reto para ser autosuficientes. Y autonomía no es, ¿no? Y autonomía no es el hijo que se va de la casa y el papá lo sigue manteniendo. Tienen que valerse por sí mismos. Claro. A eso se refiere el gobernador. Y en ese sentido hizo el señalamiento de Cistecosome. Nosotros, Cistecosome es un tema que tenemos de la misma manera, con expedientes abiertos desde 2013. Y entramos a auditar, tomamos esos datos de 2013, los actualizamos, es decir, aquellos rubros que en aquel entonces fueron foco rojo los traemos al 2016 y los revisamos con mayor pulcritud todavía. El organismo Cistecosome está rebasado financieramente. Tiene serios problemas administrativos, hay desorden administrativo. Hay un crecimiento de la nómina de 2015 a 2016 de un 37%. Qué bueno si eso hubiera abonado a la productividad, a una mejor operación, pero parece que no ha sido así. Al gobernador le preocupa que no se esté prestando el servicio adecuadamente. Y entonces dice, hay que meternos a una auditoría a fondo, vamos a continuar con otros descentralizados y entonces veremos en un momento dado la posibilidad de extinguirlos y de crear otro modelo operativo y no comprometer el servicio público, que se siga prestando. Extinguir Cistecosome. En este caso. OPEDES. No. Extinguir Cistecosome y todos aquellos organismos que no estén dando de sí en términos de una plena autonomía, que significa vive con tus recursos, organízate bien, no le causes agravio a la hacienda pública. Tú tienes tu propio patrimonio. ¿Y por qué Cistecosome puede hacer esto, Contralora? ¿Es la autonomía? ¿Es esta autonomía mal entendida? Son autonomías mal entendidas, es desorden administrativo. Mire, quiero comentarles a ambos que el director se ha acercado a la Contraloría, apertura el tema, quiere participar, pero desde luego, yo se lo he comentado, debimos advertir el desorden administrativo, más tratándose de un servicio que pulsa a la gente día a día. Hay molestia del señor gobernador, él nos está pidiendo que con prontitud realicemos esta auditoría, que seamos muy meticulosos. Yo veo enfermo a este organismo. Yo anticipo que la auditoría no me va a dar buenos resultados y bueno, digo el término de extinguir porque ese es el término jurídico,
Cuando lo creas mediante decreto, luego tienes que proceder a extinguirlo y determinar los deberes y haberes, lo que queda pendiente. ¿Pero eso significaría disolver totalmente Sistecosome o hay alguna posibilidad de vender, por ejemplo, la empresa? No. Quizás se cambie el modelo en términos jurídicos. Claro. Quizás se le dé otra naturaleza y siga siendo paraestatal. Vamos a suponer una empresa pública en que yo sea Estado accionario, sigo siendo el rector. Me estoy adelantando. Sí, pero hay muchos modelos. Hay muchos modelos, pero no puede haber un descentralizado que presuma de autonomía y de suficiencia si realmente no lo es y recibe subsidio del gobierno. Oiga, Contralora, me llamó la atención este dato que da de 37% de incremento en la nómina. Es un número realmente muy alto. Y de 2015 a 16. Estamos hablando de menos de un año quizá. Sí, así fue. ¿En qué áreas crecieron y con qué justificación? Así es, estamos checando, hay un crecimiento en las áreas administrativas. Cuando tienes organismos de esta naturaleza, abónale, apúntale todo al operativo. Claro. Fortalécelo en lo operativo, porque eso es lo que te toca, es tu objetivo primordial. Insisto, lo quiero dejar claro, el director tiene toda la disposición, pero la auditoría va con todo en el sentido de determinar y con el apoyo del secretario de Movilidad, que también nos ha hecho llegar algunos antecedentes, determinar si sigue vivo o se extingue este organismo. Contralora, seguiremos en este tema porque, aparte, bueno, se me hace un escándalo y ahorita lo trataremos, que a la Contraloría no le respondan, a mí se me hace ya una desfachatez tremenda. Nos dicen comentarios que tenemos en redes sociales y a través de las distintas comunicaciones de perspectivas sobre Cerro de la Reina. Primero, el tema que tratamos, nos dice @bagoitas, ¿defender para qué? Para que siga sirviendo de nido de drogadictos y rateros y un basurero como lo es hoy, nos dicen. Y para Teresa Abrito también nos dice Héctor Antuna, excelente maestra y servidora pública de amplia experiencia, siempre entregando cuentas claras. Ojalá se diga esto en 2018 también, Contralora, que eso es el objetivo. Es un tema Ricardo Sandoval, que se implementen en relación a este tema de Sistecosome, que se implementen paradas obligatorias como el macrobús, puntualidad en horas, pico, incrementar el número de unidades, evitar que los operadores se correteen por ganar pasajes, pagándoles un salario digno. Bueno, ahí está el tema del modelo, ¿no? Operación, totalmente. Tienes que estar bien armado en lo administrativo para operar bien. Claro. Gaby Miranda nos dice que hagan la parada, lo mismo, no quiero que les toque la luz, no quieren que les toque la luz roja y dejen a la gente con el brazo estirado, aún si van llenos, sin importarles que sean escolares, mamás con bebé, tercera edad o trabajadores que llegan tarde a su trabajo. Son inconscientes y majaderos. Jonathan Temblador, son malos para manejar. Nos hacen gastar más cuando tenemos que transportar a algún enfermo y no podemos por miedo a que se lastimen más con tanto brinco, y también los taxistas que les vale, bueno, no puedo decir qué dice, y se pueden a pelear con otros automovilistas en pleno camino con alto riesgo de causar un accidente, ¿no? Pero volviendo, perdón, Belén, al tema de la Contraloría, sí. ¿Qué se puede hacer para que estén obligados todos a responder? Porque no responden porque pueden no hacerlo, ¿no? Claro. De hecho, están obligados. ¿Qué hicimos? Pero una sanción, ¿no? Mire, dictamos un acuerdo interno. No teníamos claro, mediante acuerdo y ya avalado por la Secretaría General de Gobierno, cuándo terminaba una auditoría. Se pensaba que mientras estuviera abierto el expediente, la auditoría continuaba. Claro. Y no, pierde vigencia, incluso prescribe para tema de sanciones. ¿Qué hicimos? Dictamos un acuerdo en el momento en que yo te audito. Te corro traslado con las observaciones y te doy un término perentorio de 10 días para solventarlas. Se vale que me pidas una prórroga teniendo el justificante para ello. Vamos a suponer, es que me falta un documento de la Secretaría de la Función Pública y no me lo mandan en un día. Claro. Aquí está el trámite, te concedo esa prórroga. Después, yo cierro mi auditoría, emito el dictamen final. Si no me solventaste, hay observaciones de cargo y mando el expediente al órgano disciplinario de la propia dependencia que está auditada. Nos dice H. Héctor Eduardos, la Contraloría no tiene dientes para sancionar, solo para denunciar, y no prosperan sus denuncias por deficientes. Mire, empezamos hablando del Sistema Nacional Anticorrupción. Se viene el sistema estatal. La Contraloría tiene que crecer. A la Contraloría se le tiene que dar independencia procedimental. Hoy en día es una dependencia del Ejecutivo. Totalmente. Y se escucha contradictorio. Ya tenemos una iniciativa que nos van a revisar en Secretaría General de Gobierno. Nos tenemos que poner a tono con las reformas. Y entonces vamos a tener esos dientes que se requieren para el trabajo que estamos ejerciendo. ¿Y qué diente exactamente necesita? Necesitamos independencia. Para ganar credibilidad, nosotros no estamos expuestos a los avatares políticos de... ¿Y cómo la independencia? La independencia es declarar a la Contraloría no autónoma,
independiente para efectos procedimentales, porque necesitamos presupuesto. Y luego podríamos solicitar que nos regresen el ejercicio de la sanción, algo que con una reforma al 2012 se nos retiró y se les otorgó a cada dependencia. Si te audité a ti te regresó el expediente para que a ti te sancionen en la Secretaría. Antes lo hacía yo, y por ejemplo, lo hacía la Contraloría. Claro, Contralora, que el gobernador no la pueda remover, por ejemplo. ¿Sería una forma de dar independencia? Que no pueda remover, por ejemplo, porque eso se discute mucho con el fiscal anticorrupción, claro, que como quedó el fiscal anticorrupción pasa por terna por el Senado, pero lo puede remover el Ejecutivo. Mira, eso hace que pierda autonomía. Habría que pensar, porque finalmente tú revisas procesos. A la Contraloría le toca el antes preventivo, el durante correctivo y el después es la Auditoría Superior del Estado. De acuerdo. Que el gobernador nombre y remueva. No hay autonomía, pero sí soy independiente para mis procedimientos. No tengo que dar cuenta, no tengo que dar vista de este lado. Pero el gobernador maneja los procesos de sus secretarías. Se vale que establezca reglas de control interno, se vale. La autonomía habría que analizar y que el gobernador nombre y remueva. El problema es que si se meten con el gobernador en turno, pues lo remueve y se acabó. ¿No? Por eso, a eso me refiero. O sea, por ejemplo, si tú empiezas una investigación contra el gobernador en turno y no le gusta al gobernador, ¿sabes qué, María? Gracias. Acuérdese que actualmente te nombra y te ratifica el Congreso. O sea, la ciudadanía. Habría que considerar que el gobernador tendría posibilidad, ¿no? Contralora, muy brevemente, en 10 segundos casi nos vamos. Claro. Concluyó la auditoría de la Secretaría de Cultura. ¿Encontraron irregularidades? Mire, ya platiqué con la Secretaria de Cultura, sí la concluimos. Hay unos pendientes que le estamos dando algunos días para solventar y estaremos informando después. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Al contrario, agradecida, ¿eh? Estamos con relámpagos atrás, Enrique, ya parece ser que amenaza lluvia, bueno, si no es que ya está lloviendo en varias partes de la ciudad. Enrique, muy buenas noches. Viernes Perspectivas. A usted viernes, no se lo pierda, 9 de la noche.